Olá pessoal, iniciando mais um podcast Meu Sucesso Agro, podcast feito para você que é do segmento agro, produtor rural, técnico, consultor ou entusiasta do agronegócio. Meu nome é Túlio Leles e hoje a gente vai ter um podcast muito especial, um podcast brazuca, um podcast verde, amarelo, mas com uma pitada da América Latina. E por que isso? Hoje nós estamos trazendo aqui um amigo de trabalho, né, um colega de trabalho, um médico veterinário, que é o Carlos Henrique Quintero Merias, que é da Venezuela. Carlos é, antes de tudo, um amigo e gentilmente se prontificou a estar conosco aqui nesse momento, entre o primeiro e o segundo turno das eleições no Brasil, para poder, de forma espontânea, compartilhar o que ele viveu durante esses últimos anos na Venezuela, o que ele viu, sentiu, né, e quais são as percepções dele. Tá ok? Então, antes de tudo, quero dar as boas-vindas e agradecer ao Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Túlio, por el convite. Entonces, hoy vamos a hablar un poquín de mi experiencia y de la forma como Brasil me acogió cuando llegué aquí a Brasil, ¿no? Maravilha. Pessoal, primeira coisa, eu quero aqui externar os meus abraços para todo o povo venezuelano, tá? Eu quero realmente, se esse podcast, esse vídeo chegar até a Venezuela, tenho certeza que vai chegar, eu quero deixar aqui as nossas saudações, eu quero deixar aqui o nosso abraço, né, a essa nação amiga, vizinha, e que quando nós falamos da Venezuela aqui do Brasil hoje, de uma forma a dar um exemplo no sentido, né, infelizmente negativo do que aconteceu, de forma nenhuma nós estamos querendo falar de forma um demérito, né, não estamos querendo diminuir a Venezuela. Pelo contrário, nós temos um grande apreço à população venezuelana e nos solidarizamos com tudo que vem acontecendo nesse país bonito, rico, né, nos últimos anos. Tá ok? Pessoal, antes de começar as perguntas com o Carlos aqui, quero deixar claro, logicamente, que esse bate-papo aqui não foi nada combinado, né? E o que o Carlos vai falar aqui é a experiência dele, então não tem nada combinado aqui no sentido, né, de trazer uma informação que não seja verídica do que ele viveu. Ele vai falar aqui aquilo que ele achar realmente pertinente e aquilo que ele achar que é mais adequado, né? Carlos, de qual cidade da Venezuela você é? Caracas. Caracas, maravilha. Nascido na Venezuela, a família toda da Venezuela? Todo. Você está no Brasil desde quando? Estoy desde el 25 de noviembre del 2017. E o que você deixou para trás na Venezuela? Familia, amigos, hijos, dejé todo eso. Eu fiz essa pergunta logo no início, Carlos, né? Eu sei que é uma pergunta forte, mas a gente sabe que se você pudesse estar no seu país, assim como acredito que todas as pessoas que nascem no país, por opção, gostaria de permanecer no seu país. Com certeza, claro. Né? E quando a gente sai de forma voluntária do país, que a gente se planeja, que a gente se organiza, é uma coisa. É muito diferente. Mas quando a gente sai de uma forma estabanada, ou que a gente precisa, por uma questão até de sobrevivência, sair desse país, eu imagino que a gente deixa... É um choque. É um choque porque es otro tipo sales de tu país a otro país donde no van a hablar la misma lengua, donde la cultura es muy diferente y se hace un poco difícil.
aunque seamos países cercanos, hermanos, porque la frontera tanto de Venezuela y Brasil es común, siempre hay sus diferencias, ¿no? Entonces, no es fácil. Vamos aproveitar no início já, Carlos. Manda um abraço para sua família, para seus familiares que estão na Venezuela, que vão nos assistir aqui. Un saludo a mi madre, a Guillermo, a mis tías, a mis tíos, a mi filho, a mi filho e a mis amigos. Quero deixar o relato aqui a todos os parentes do Carlos de Venezuela. Parabéns pela pessoa que vocês formaram, e é um venezuelano muito querido aqui no Brasil. Obrigado. De verdade, Carlos. Carlos, como que era a Venezuela antes do regime comunista? Como que era a Venezuela? Como que você visualizava? Como que era a vida de vocês antes do comunismo? Era más fácil, la vida era mucho más fácil. Las personas trabajaban y podían tener con esfuerzo cualquier cosa. Podían comprarse un carro, comprar un apartamento, comer bien, vestirse bien, recrearse bien. Siempre había que hacer un esfuerzo, pero todo era posible. Todo era possível. Para quem não conhece a Venezuela, o que a Venezuela tem de riqueza natural? O que a Venezuela, em que ela se destacava, né? Venezuela se destaca por ser uno de los principales países con la mayor reserva de petróleo del mundo. También por las mujeres, donde están las mujeres más bellas del mundo. Maravilha, duas coisas boas. Cosas boas. Por sus recursos naturales, por sus paisajes, por sus playas, por sus ríos, por sus montañas, por el clima. Venezuela es un país muy rico. En el suelo tiene mucha cosa. Tiene mucho oro, mucho diamante, mucho aluminio, mucho ferro, carvão. É um país muito rico. Era um dos países mais prósperos da América Latina, né? Chegou a ser um país muito próspero e que está em via de desenvolvimento, mas isso parou um pouco. Parou um pouco, ou parou muito, né, Carlos? Parou muito. Carlos, você já me confessou, já conversamos, né, nas estradas aí, entre fazendas, que na primeira eleição do Hugo Chávez, você é muito novo, 17, 18 anos, que aquele discurso, né, que se tinha naquele momento mobilizou muitos jovens, e você inclusive chegou a votar, né? Conta pra gente. Era un cambio porque se estaba en un gobierno donde era corrupto, donde el gobierno había tenido muchos problemas, ya había recibido, no lembro si 2 o 3 golpes de Estado, y era un gobierno muy tambaleante. Lembro que creo que era el gobierno de un presidente que se llamaba Caldera. Caldera, mas sí. A él no le dieron golpe, fue a Carlos Andrés Pérez, el anterior a él. Sí. Ahí Chávez estuvo preso un tiempo y ahí pasaron 2 años. Ese presidente Caldera dio un indulto. Chávez estava preso, Caldera deu un indulto para él, Chávez, para dar oportunidad para que él se expresara en las elecciones. Okay. Y cuando Chávez empezó a hacer política, mucha gente estaba maravillado con él porque era una cosa diferente. La gente estaba enamorada a ese primer plan de gobierno que él iba a hacer. Okay. Entonces, y ahí él se candidatou. Él se candidatou y ganó. Y ganó. Y ganó. Okay. Mas mucha gente estaba reservada porque sentía que él no era una buena persona. Mas Okay. Otros en el momento no nos dimos cuenta que eso era así, que en realidad iba a acontecer algo malo. O Chávez já fazia parte desse conglomerado aqui, do Foro de São Paulo, do Lula. Ya para ese entonces ya existía eso, claro que sí. Todo ya existía. Ya existía. Ahí fueron las elecciones y él ganó. Y
Una de las primeras cosas que él intentó hacer fue cambiar la constitución. Él hizo una constituyente, ahí se le fue un tiempo para hacer eso, ahí perdió como 1 o 2 años. Después pasaron el tiempo y él logró hacer la constituyente y ahí empezaron a tocar muchas cosas. Ahí Mudou a Constituição. intentó mudarla, la fue mudando por partes, porque tampoco no fue tan fácil hacer. Ok. Ahí él poco a poco iba ganando terreno. Su discurso profundizó mucho lo que es la familia. El discurso de él era escuálidos, que son las personas que son de derecha, sí, y los comunistas, que es la parte de él. Entonces, había mucha briga entre familia, filhos con pais con hermanos, esposas con esposo. Entonces, él empezó a destruir ahí el núcleo familiar. En ese tiempo, él tenía mucho dinero, porque en ese tiempo él recibió el barril de petróleo a un precio muy poco, y el barril fue subiendo, fue aumentando de valor hasta llegar a 120 el barril de petróleo. Ahí que acontecía que en vez de entrar 120 a la nación, a las arcas de la nación, entraba la mitad, y la otra mitad caía en cuentas paralelas que eran distribuidas desde la forma que ellos mejor les parecía. Para poder financiar exatamente. Para financiar outras coisas. Esse esquema de poder. Não só na Venezuela, inclusive. Exacto. Ahí un boom, más después él recibió un golpe de estado, después él destrozó la mayor empresa petrolera, una de las mejores, que es PDVSA. Él la utilizaba como caja chica. Si él precisaba algo, todo lo agarraba de ahí, porque era una empresa muy próspera. Se producía mucho petróleo y el dinero caía ahí. Sugaba mucho. Sugaba. Entonces llegó un momento donde él destrozó la empresa petrolera. Él recibe manifestaciones y que dieron lugar a muertes. Tuvo un golpe de estado, tuvo poco tiempo fuera del gobierno, del poder. Él le dieron un golpe y duró 4 días fuera del poder, y fue restituido otra vez, porque ese otro presidente que fue escogido en esos 3 días prácticamente tuvo la mala suerte que disolvió casi la constitución. Entonces los militares tomaron la gran decisión de voltar atrás y traer a Chávez outra vez ao poder. Entendi. Nesse momento, Carlos, vamos voltar aqui, né, um pouquinho para a sua pessoa, né? Ok. Você é médico veterinário, formou aonde e quando? Ok, yo me formé en el 2008, estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahí en Venezuela hay universidades públicas, muy boas. Él es una de las boas, más hay muchas universidades. Prácticamente Venezuela, si la persona tiene la suerte, puede formarse en una universidad pública, y sí, es de muy buena calidad. Ahí yo me gradué en el 2008, empecé a trabajar prácticamente ya en el 2009. Primero trabajé en una fazenda de doble propósito, una fazenda de ganado de leite y carne al mismo tiempo. Sí. Ahí duré un tiempo, duré como un año. Después ahí fui a otra fazenda, a otra empresa que era muy grande, que mexía con cerdos, producción de cerdos. Ahí duré poco tiempo, ahí duré 3 años, duré 3 meses, perdón. Y luego ahí empecé a trabajar en una fazenda de frangos que producía ovos de consumo. Ahí duré 8 años. Quando você começou a trabalhar em 2008, já era o governo do Chávez? Ya Chávez entra a gobernar en 1999. 1999.
Mas quando você se formou, que você começou a atuar, a questão, como que era a questão da sua remuneração ainda, como que acontecia? Não. E quando, né, só para a gente entender, quando que as coisas começaram realmente a ficar muito complicadas, até chegar num ponto de você decidir que teria que realmente sair do país? Siempre fue difícil la cuestión de los salarios en Venezuela, porque siempre había devaluación constantemente. El bolívar se ha devaluado muito. Desvalorização da moeda. Desvalorización de la moneda. Más una familia, un núcleo familiar donde trabajaban dos personas, la familia vivía bien, en el sentido de que podía pagar su canasta alimentaria, podía pagar sus gastos, agua, electricidad, condominio, y daba para guardar. Okay. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, las cosas fueron desmejorando. Sí. Y desmejora totalmente que las personas empiezan a salir de Venezuela cuando muere Chávez y toma Maduro el control, porque Chávez antes de morir faló lo siguiente, que él pedía a la población que le dieran una oportunidad a Maduro para gobernar ese tiempo. Cuando Chávez murió le quedaban 2 años para seguir siendo presidente. 2 o 1 año, no lembro muito bom. Ahí él murió y Maduro hace cargo del gobierno, más creo que al tiempo se hacen unas elecciones. Ya Maduro entrar, como a los 2 años que Maduro está de presidente, mejoraron las cosas mucho, empeoraron muito. Había escassez de alimentos. O petróleo caiu também, né? El petróleo cayó también. Ya la empresa petrolera de Venezuela, que era PDVSA, ya no estaba produciendo lo mismo, porque al ganar Chávez, mucha gente preparada de la empresa petrolera fue un Bora. Él mandó un Bora también, mas las personas salieron y las personas preparadas fueron para otros países. Gente preparada y en Venezuela. Se fueron a trabajar en Canadá, Estados Unidos, Ecuador. Gente muy preparada. Entonces la gente que ficó en Venezuela no era gente preparada. Entonces la empresa se fue deteriorando hasta llegar un momento que no producía lo que ella producía antes. Nosotros, más caro era un frasco de agua de 250 ml con 1 litro de agua, que 1 litro de combustible. De combustível. El combustible es prácticamente regalado. O sea, no había ese problema de tener un dolor de cabeza por el combustible de un carro. Sim. Quando você veio para o Brasil, Carlos, o seu salário de médico veterinário formado lá na Venezuela, ele conseguia converter em quê? O que você conseguia comprar com esse salário? Antes de colocarse la situación ruin, yo cubría todas mis necesidades. Não, mas depois da situação ruim. Después de la situación ruin, era muy difícil porque había escasez. Uno tenía que comprar los alimentos sobre valor, tenía que traer los alimentos de Colombia. No se estaba produciendo muchas cosas en Venezuela y era muy caro. Yo con lo que ganaba no podía cubrir mis necesidades. Dava para comprar o que? Dava para comprar 5 quilos de carne, óleo de cozinha, mais ovo, o salário do veterinário. No final do mês dava para comprar o quê? Llegó el momento que no podía comprar 5 kilos de carne. No lograba comprar 5 kilos de carne. No mês não dava para comprar 5 quilos de carne. No daba. No daba para nada. Tú tenías un salario y con esos comprabas muchas hortalizas. Sí, la parte de hortalizas porque comer carne era muy caro, no daba para comprar. Você, amigos, família e você mesmo, você viu muita gente passar necessidade, Carlos? Vi personas que pasaban necesidades, que de repente en vez de comer 3 veces comían una sola vez. En vez de comer carne tenían que comer carne de tercera, no sé cómo falan aquí ustedes.
o comer puro ovos, o comer solamente, aquí como que se fala, As vísceras, las vísceras también, os menudos, comer oso, hacer sopa de oso, Sim, cosas que normalmente tú podrías comprar para dar comida a un cachorro sim. y la gente ya no compraba eso para el cachorro, sino lo consumía ellos mismos. É. Quando a gente pensa, né, duas perguntas, né? Primeiro, se você pudesse voltar ao passado, né? Talvez se a população da Venezuela pudesse voltar ao passado e votar novamente naquela eleição, né, aonde colocaram o Chávez, com a experiência que vocês têm hoje, qual que você acha que seria o resultado? Con certeza no fuéramos votados por él, fuera otra cosa. Sim. Quando a gente pensa nas bases, né, Carlos, do comunismo, porque aqui no Brasil, nesse momento, é o que nós estamos falando, né? Não é a pessoa, é o caminho que a gente vai tomar. E o comunismo, ele tem exatamente essa filosofia, nós já falamos aqui da implodir, destruir o núcleo familiar, uma questão do discurso fácil, né, que todos serão iguais, uma questão que vai ter fartura de alimentos, né? Aqui, por exemplo, no Brasil hoje, o candidato aí da esquerda, o Lula, fala que as pessoas vai todo mundo comer picanha. Então, como que esse discurso ele prosperou na Venezuela, né? E o que isso causou na cultura do país, nas famílias, na questão também de gêneros, né? De promiscuidade, dos valores das pessoas, da questão da propriedade privada, como, né, que as pessoas que tinham seu comércio, que tinham a sua fazenda, que tinham a sua terra, como é que está isso hoje lá na Venezuela? Começando da família e falando da propriedade privada. Ok, es que son tantas cosas que acontecieron, que han acontecido en estos 21, 22 años de comunismo, que a veces uno no sabe cómo ordenar las cosas. Vou tentar te ajudar. Vamos começar pela família. Vou começar, inclusive, pela sua. Vocês são quantos irmãos? Quantos que continuam na Venezuela e quantos que saíram da Venezuela? Somos 4 hermanos y ninguno estamos en Venezuela. Todos saíram da Venezuela? Todos tuvimos que salir. Los que están... Há quanto tempo você não vê pessoalmente seus irmãos? Yo tengo 5 años que yo no veo a mi familia. 5 anos. 5 años que no veo a mi filho, 5 años que no veo a mi madre. 5 anos. Então, as famílias... Las familias ¿cómo se fala? Separaron. Se separaron, se desintegraron, porque llegó un momento que en una familia, una persona, 3 trabajaban y no daban cuenta. Entonces la gente pensó mejor salir y trabajar afuera y mandar dinero. Mucha gente vive de esa forma. Sim. Era más fácil así. Primero sale mi hermana, que está en Italia. Luego yo tomé la decisión y salí, que estoy aquí en Brasil. Luego salió mi hermano, que está en Perú y votó, ahorita está en Venezuela, perdón. Y mi hermana, que está en Colombia. Hubo un momento que los 4 estábamos afuera. Mi hermano llegó hace 3 meses a Venezuela. E você acha que isso faz parte exatamente da estratégia do comunismo de destruir a família, de tirar a força da família? Sí, es como aquella persona que va a hacer una receta para una comida, que él necesita tener ciertos pasos para que la comida quede más, es muy parecido más para destruir, Okay. porque mientras Uma cartilha. una cartilla, mientras no tenga personas que falen no o que se opongan, es mucho más fácil, ¿entendió? De hacer las cosas que él quiere hacer. A questão da liberdade na Venezuela, a questão de pessoas que foram presas, torturadas e mortas por esse regime. Isso é real? Isso aconteceu e acontece mesmo? Isso não? É mentira? Eso es real, aconteció y acontece. Hay desaparecidos,
hay personas que el aparelho de represión de Venezuela es muy grande y cualquier persona que incomode al gobierno es una persona que va a la cadera, mas no es una cadera común, es una cadera donde la persona, si es políticamente, si es una persona que es reconocida en la política o que está en contra de la política de ellos, es torturada. E incluso a veces se pasan de las torturas y matan a las personas en las torturas. Muchas personas han sido torturadas y terminan muriendo en el acto de la tortura. Es decir, yo te estoy torturando a ti y por mala suerte yo hago más tortura en você y você en el momento no aguanta y você muere. Sim. Entonces empiezan a inventar otras cosas. Mas eso existe. Hay ya un estudio y hay personas que los derechos humanos han entrevistado que está aconteciendo, acontece en Venezuela. O exército, esse governo, ele comprou, né, a parte, vamos dizer assim, podre do exército para que possa ter o poder. En este tiempo que ha pasado del comunismo en Venezuela, ellos se encargaron de depurar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas antes era una Fuerza Armada que uno le tenía aprecio, uno le tenía respeto, más fue saliendo la gente que valía la pena, fueron saliendo aquellos militares que estaban en peligro y fue quedando aquellos militares corruptos, aquellos militares que no prestan. Entonces eso es lo que está rodeado de ese gobierno. Era una Fuerza Armada muy funcional, era muy reconocida, mas ahora ya no es una Fuerza Armada, ya viene siendo para mí como una, ¿cómo te falo? Una milicia urbana, algo así. Una milicia. Exército corrompido. Ejército allá está todo corrompido, allá no hay alguna, ¿cómo se falaría? No hay una instancia que no esté corrompida por el socialismo. A oposição na Venezuela. Existe uma oposição? Se você, como cidadão, quiser se opor ao sistema de uma forma real, você vai sofrer represálias? Existe, já emendando outra pergunta, uma imprensa livre que pode combater o governo hoje na Venezuela? No existe porque en este tiempo ellos se encargaron de comprar todas aquellas empresas, todas aquellas ¿cómo se llama? Emisoras de radio, televisión. Ellos invirtieron mucho dinero para ellos tener el poder comunicativo. Okay. ¿Entendió? Entonces esa fue otra rama que ellos hicieron, de tener el poder comunicativo y comunicar lo que ellos quieren, más no lo que es cierto. ¿Entendió? Sí. Entonces esa fue otra parte que ellos profundizaron mucho. Liberdade de imprensa então, não existe. Não existe. Propriedade privada, Carlos. La propiedad privada es otra cosa que ellos destrozaron. El gobierno de Chávez, él expropió empresas, facendas, empresas que eran productivas, facendas que eran productivas, edificios. Él expropió lo que él quiso expropiar. Si algo estaba produciendo, exprópiese. Entonces durabas 3-5 meses produciendo y después a la bancarrota. Porque las mismas personas que colocaban para manejar la empresa son tan corruptos que ellos mismos destrozaron la empresa y ya la empresa después no funcionaba. A empresa não funcionava e eles pegavam a empresa. Eles pegavam a empresa. Entendi. Carlos, a gente está tentando fazer aqui uma sequência, né? E como o pessoal hoje é difícil, né, parar para assistir um podcast, um conteúdo mais longo, a gente está procurando trazer as informações de uma forma mais direta, né, para que o pessoal possa realmente entender os pontos mais críticos. E fazendo essa conexão aqui com o Brasil, esse governo do Chávez, do Maduro, em todas as eleições,
como que era o apoio, né, do Lula na televisão. O Lula, a gente viu aqui, né, isso repercute, o Lula sempre apoiando esse governo, que é o governo que você está nos contando. Né? Então, assim, farinha, o Lula e o Chaves são farinha do mesmo saco, Carlos? Es lo mismo. Es idénticamente lo mismo, pero con diferentes formas de actuar. Chávez recalcó mucho, él profundizó mucho la briga entre familias, la expropiación de los bienes privados, la destrucción de los aparatos comunicacional independientes, la destrucción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, los valores. La economía, inflación. Más aquí es diferente porque aquí lo que estoy observando ahorita, Lula, es más, es un poco lo mismo más con diferentes cosas. Antes, por lo menos en el caso de Chávez y de Maduro, él no mexía con la parte de la diferenciación entre hombre y mujer. Aquí hay eso. Tem mais isso aqui ainda. Más aquí. Otra cosa, el aborto. Ahí habla de aborto, no hacían en Venezuela, no era así de que ellos estaban de acuerdo con el aborto. Aquí es el aborto. Essas coisas, pues, que... Então, aqui, além de tudo, tem um plus a mais. Exato. Carlos, tem uma coisa aqui, né, que muitos brasileiros têm um sentimento que falam assim: o Brasil nunca vai ser a Venezuela. No Brasil isso não pode acontecer. O Lula já esteve aqui, mas lembra que a gente tirou esse governo por um impeachment, né, porque senão provavelmente pela democracia nós não tiraríamos. Eu pergunto, lá na Venezuela, vocês já pensaram também que vocês não poderiam ser Cuba? Cuando esto empezó, hace 21 años, el venezolano falaba mucho, no somos cubanos. A Venezuela nunca vai ser uma Cuba. Venezuela no va a ser una Cuba. Venezuela es muy rica, no vamos a ser pobres. No va a acontecer eso que ellos tienen una cartela para comer un poquito en un mes. Y si eso es lo que tú tienes que comer, no puedes comer más nada. Que eso no iba a acontecer, que no iban a expropiar. No falábamos eso no era pensarlo, era inimaginable. Ahora como estamos, ahora somos otra Cuba, ¿entendió? Y la gente piensa que eso no puede acontecer, pero acontece. Él tuvo mucho tiempo para ir destrozando todo en Venezuela hasta que obtuvo ese destrozo lá. Y piensan errado si falan aquí. Nosotros no somos Venezuela. Miren lo que está pasando. Não acreditem nisso. O que é que você sente, Carlos, quando você vê alguém falando, defendendo e dizendo que vai votar no Lula, que inclusive cabe uma consideração, né, que já esteve no poder e roubou, né, e foi para a cadeia. Mas vamos tirar tudo isso. Eu pergunto, o que é que você sente quando escuta uma pessoa falando que vai votar no Partido Comunista? Me dá rabia, me dá temor, me dá tristeza. Eso es lo que siento. Por tudo que... Por todo lo que aconteció, que aquí se puede repetir. Se puede repetir en Colombia, se puede repetir, se está repitiendo en Argentina, se puede repetir aquí, ¿por qué no? No entiendo cómo, si ya la persona ya se demostró que la persona es corrupta, que robó, que hizo mal al país, ¿cómo van a dar uma segunda oportunidade a essa classe de pessoa? Qual recado que você daria para os brasileiros, Carlos, que estão aí prestes a decidir o rumo do nosso país nesse momento? Que pensem no futuro de seus filhos, que pensem no futuro de seu país,
que uno no puede solamente importar lo que acontece a uno alrededor, que preocuparse uno en lo que está alrededor de las personas, no, pensar un poco más allá, ser más abierto a la hora de pensar que a la hora que vos precise ir a un hospital, que sea bien atendido, que no muera por falta de medicamentos, o que vos tenga el peligro de salir a compartir con su familia y que un ladrón, un delincuente lo mate, que todos tengan las mismas oportunidades de estudiar, de crecer, eso. Eu aqui hoje, né, o Carlos está dando o seu depoimento, é o mais importante, mas eu escutei hoje, no dia de hoje, conversando com a pessoa, né, indagando, né, e aí, né, para quem que você vai votar? Eu escutei, o que o Bolsonaro vai me dar? Então, nos dias de hoje ainda, a gente escuta pessoas com esse pensamento de o que eu vou ganhar. Nós não podemos ter esse pensamento individual, esse pensamento egoísta, enquanto a gente tiver esse pensamento e a gente não conseguir expandir um pouco a nossa consciência, né, para um bem coletivo, nós sempre vamos estar correndo o risco de governos autoritários e que são muito danosos, mas transvestidos de bondosos, né, nos dominem. Então, a gente precisa, né, realmente conversar com as pessoas, levar clareza da onde que a gente está se metendo. Carlos, vamos falar, você hoje está aqui no Brasil com a sua esposa, que também é venezuelana, e tem um filho brasileiro. Temos um filho brasileiro. Como é que o Brasil te recebeu? Como que você vê a população? Como que você enxerga o Brasil e o futuro de um dos seus filhos, né, aqui no Brasil? Llegué a Brasil a través del esposo de mi prima, que su familia son personas que trabajan en el agro. Y fue una suerte de poder venir para acá, para Brasil, y trabajar en algo que yo había estudiado. No todos tenemos esa suerte. Mucha gente de Venezuela sale, pueden ser abogados, doctores, y no están ejerciendo su profesión. Yo tengo la suerte de ejercer. Y llegué aquí a Brasil y pensé que iba a ser tratado diferente, y nunca he sentido que me traten diferente. Jamás. Podría decir que tengo como que si fuese un brasilero más aquí. No tengo nada que hablar de las personas aquí que me abrieron su casa, me acogieron, tu familia, tuyo, por haberme dado la oportunidad de venir aquí a trabajar con ustedes. Es difícil darle esa oportunidad a un desconocido, mas yo creo que eso también tiene que ver en la persona. No puedo hablar nada aquí de las personas brasileñas porque me han ayudado mucho. No he sentido en ningún momento algo descortés de un brasileño, discriminación jamás. O coração já é um pouquinho verde e amarelo, Carlos? Sí, un poco. Yo tuve la oportunidad de traerme a mi esposa para acá, para Brasil. Aquí corrimos con la suerte de tener un filho que tiene 1 año y 6, 7 meses, que es brasilero, de padres venezolanos, pero su nacionalidad va a ser brasilera. Y bueno, estamos aquí y es una preocupación que estamos escapando de algo ruin que está en nuestro país, y estando aquí pensar que también puede acontecer. Entonces es algo que choca, algo que preocupa, porque salimos de allá para tener una mejor vida, para poder ayudar a las personas que ficaron allá, en el caso mío, mi madre, mi padre, mi otro filho, y que aquí también acontezca lo mismo. Entonces es preocupante, ¿entendés?
Pessoal, eu vou já agradecer o Carlos, confesso que a garganta fechou algumas vezes aqui também, Carlos, porque Certo. a gente tem coração, né, e se solidariza com toda essa questão, mas fica o recado aí. Estamos nessa luta realmente porque entendemos que não podemos errar, não podemos escorregar nesse momento tão importante para o nosso país, e que Deus ilumine, né, essa nação. Talvez a gente seja a última resistência, né, aqui na América Latina. A gente precisa, na América do Sul, a gente precisa, né, o Brasil é muito forte, é a oitava maior economia do mundo, então não é pouca coisa, a gente vem falando. Os interesses em cima do Brasil são imensos, então o que está por trás de tudo isso aí é um esquema de poder muito grande, né? Então espero que esse bate-papo chegue ao maior número de pessoas e possa realmente tocar, sensibilizar aquelas pessoas que votaram em branco, nulo ou votaram no lado de lá, e entendam, né, exatamente o caminho que a gente pode tomar, né? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Carlos, quero te agradecer novamente, pedir para você... Agradeço a você por la invitação. Eu quero dizer que o Carlos é uma pessoa excepcional, um excelente profissional no segmento de bovinos, é especialista no segmento de reprodução, uma pessoa de excelente convívio, que trabalha muito bem em equipe. E Carlos, gostaria, para finalizar, que você deixasse um recado para os seus amigos, para sua família na Venezuela, uma saudação. Nós estamos aqui trabalhando para poder ajudar a los que están en Venezuela, trabajando todos los días y tratando de conversar con aquellas personas que de repente aún no creen que no pueda acontecer las cosas, más que crean que tomen la mejor decisión y que no vean solamente su alrededor, que miren más para frente, que no es solamente preocuparnos por el que tenemos al lado, sino que puede acontecer en un futuro. Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro, com certeza. É isso aí, pessoal. Dia 30 agora é 22. Bolsonaro. Tá ok? Tá ok. Um abraço a todos. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Tá louco. Um abraço. Um abraço. Valeu, Carlos. Valeu.